Hola amigos, bienvenidos. Este es el podcast de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Estamos hoy con Ani, Hilo, Miranda. Hola, ¿cómo están todos? Un gusto estar por acá otra vez. Para mí esta película me llevó a preguntarme si realmente lo que yo hago sí es repetitivo o no. Y sobre todo a pensar, ¿será que yo tengo un TOC? Bueno, también tenemos hoy aquí a Carlos, a grosso modo, Barba. Ojo, debo señalar que mucha gente me conoce como el doctor Plomero, no Palomero, él es muy grosero y muy grosero. Yo no soy grosero, yo solo digo majaderías, pero nunca groserías. Y estoy fascinado el día de hoy de estar hablando de Toc Toc, porque por un lado me fascinó que identifiqué muchos tocs de mis compañeros, de mis amigos, y a la vez me identifiqué de algunos tocs míos. Entonces, Carlos, ¿y cuántos compañeros? Así, a grosso modo. A grosso modo, no sé, como unos 518 más o menos. Más o menos. A grosso modo. Ok, bueno, y para cerrar esta presentación nos acompaña Olga. A mí que me lo expliquen, Echavarría. ¡Santo Dios! Hola, buenas noches. A mí esta película me hizo descubrir mi TOC, porque creo que soy un caso de pensamientos intrusivos. Más de una vez me pasa lo de Ana María y estoy matando a más de uno con la mente. Sí, es algo muy gracioso cuando uno ve estas historias donde se desnuda alguna condición psicológica, la gente que se empieza a identificar, porque empieza uno a reflejarse y esta es una película en la que es muy fácil reflejarse con muchísimas cosas. Bueno, pero ¿de qué película estamos hablando? Estamos hablando de la película Toc Toc, una comedia española muy interesante. Ustedes... Obsesivamente divertida. Spoiler total otra vez. Ah, clarísimo. Para quien no la ha visto. Vamos a hablar de toda la película. Ahora, es el momento. Les recomendamos verla antes de escuchar el podcast. No, sí que vean el podcast, total, que vean el podcast. No, y está muy bien. Si quieren parar el podcast, o sea, ya me imagino que ya se suscribieron a Spotify o a Deezer, ya se suscribieron Google al podcast en cualquiera de estas plataformas en la que más les guste. Y muy fácil, le ponen pausa en este momento y van y ven la película porque de verdad que se van a divertir muchísimo. Es una comedia muy, muy divertida. Oye, Rafa, vale la pena señalar que está disponible en Netflix para que todo el mundo la pueda ver, ¿no? Sí, muy importante eso, sí, porque a veces la gente no cae, o hablamos de alguna película y dicen, bueno, pero ¿dónde la puedo ver? No, está en Netflix, en toda Latinoamérica, y creo que en España también está disponible en Netflix. De hecho, cabe señalar que la película viene de una obra, es una obra de teatro, ¿no? Sí. Escrita por un francés, y ese francés, la verdad es que ha hecho un éxito tremendo de esta obra porque la ha llevado realmente a todos lados, y más allá del teatro, se convirtió en película, y eso es lo que le ha dado todavía una proyección mucho mayor, ¿no? Pero ahí me llamó la atención que la gente que vio inicialmente la obra de teatro no gustó tanto, y mucha gente, inclusive creo que fue el mismo guionista, la vio y dice que se sintió inclusive hasta ofendido en ciertas, porque había mucha burla a la condición de los personajes. Y me parece que en la película se cuidó mucho de eso. En esa como terapia de grupo que se establece ahí, de que no hubiera tanto burla, vimos más como otra interacción entre ellos, como de solidaridad, inclusive la recepcionista tan tosca y tan osca, tampoco se burlaba. O sea, sí se mostraba impaciente, como bueno, tengo que lidiar con esta gente, pero no había ese plan de burla. Y es algo muy interesante de esta obra, sí, y una vez que yo vi ese detalle de que esto había sido una obra de teatro inicialmente, me llamó muchísimo la atención porque realmente se siente como una obra de teatro. Las escenas, la composición de las escenas está muy pensada en ese formato de obra de teatro. Los chistes, los cuadros son muy de ese movimiento típico del teatro y me encantaría verla en un teatro porque realmente pienso que se presta muchísimo para uno divertirse muchísimo con una noche de teatro con esta obra. Han de saber que se presentó en México esta obra. Se hizo con unos actores de un programa de televisión llamado Me Caigo de Risa, que son verdaderamente geniales. Ahora sí que te caigas de risa cuando los estás viendo y escuchando. Y está un fragmento por ahí de la obra en YouTube. Híjole, la verdad es
es increíble, te ríes a cada palabra que dicen estos cuates, porque está muy bien adaptada la obra, ¿no? Entonces, más allá de una obra de detectar tocs, se convierte en una obra comedia totalmente cómica, te acabas caigándote de risa. Sí. Bueno, Hay me algo yo parece... creo que es muy importante, perdón, antes de que Dale, sigue. iniciemos, y es que yo creo que tal vez una de las razones por las cuales se sintió muy como burla al principio es porque una de las cosas de la comedia, al menos yo que hice teatro, puedo decir, es una de las cosas de la comedia, es que parezca que es en serio. Entonces, cuando ya pasa del umbral de lo que parece en serio, que realmente pasa, a una burla ya demasiado caricaturesca, ahí es cuando se rompe como el umbral de la comedia y pasa a ser simplemente una parodia de algo. Entonces podría ser ese por el motivo por el cual la película tiene mejor recepción que la obra de teatro inicial. Interesante. ¿Y sabe qué otra cosa hay que notar? Por ahí caché de que el libro y la película cambian los personajes. Ya venimos platicando esto de la vez pasada en el episodio 1, que a veces hay que hacer adaptaciones de lo que es el libro a lo que es la obra de la película. Y quizás aquí es un factor importante el cómo fue recibida la obra en teatro, como para hacer adecuaciones y adaptaciones para que en la película la gente la pudiera recibir de una forma mucho más, ¿qué se le podría decir? Más amigable, ¿no? Sí, Sí, lo otro pero también que podría ser también, perdón, dale, Olga. no, dale. No, yo simplemente iba a decir que era posiblemente porque como la película es española y nosotros en Latinoamérica tendemos mucho más a la parte de la subtitulación, disculpa, con la mezcla de idiomas, pero en España no, en España son muy rigurosos con ese tema. Así que si hubieran incluido el nombre original, que realmente era un nombre anglosajón, creo, pues muy seguramente muchas personas no lo podrían pronunciar bien o le cambiarían la pronunciación, porque allá Pronunciación, se es muy pronunciación, riguroso con eso. pronunciación. Sí, pero también yo pienso que hubo trabajo por parte de los actores y, y por parte, o sea, como intentando que el nombre casara más o menos con el personaje, porque Blanca, que es la que tiene la manía de contaminación, Sí, la el TOC germofobia. pues de contaminación, está vestida de blanco, se llama Blanca y todo el tiempo quiere pues estar blanca, inmaculada. Lili, que es la de la repetición, La Lili es un ecolalia. nombre repetido, ¿cierto? Lili. Otto, que es el de Simetría. Simetría. Las la rayas, simetría, sincronicidad, ¿cierto? Lo de la, ¿cómo se Simetría. llama? Simetría. sí, el Entonces yo color de pienso en que fue medio. más que todo, el asunto de los nombres fue más que todo que casara el personaje con el TOC, con el tipo de trastorno obsesivo compulsivo que tenía la persona. Porque Ana María es muy devota, Mucho. todo el tiempo está rezando y Dios nos libre. entonces mira que el nombre tenía que ver más con eso. Y escuchando a esta chica, la que interpretó a Lily, ella decía que ella fue a ver la obra de teatro preparando su personaje y la chica del teatro gritaba, gritaba y todo era gritado, pero ella resolvió pues hacer su personaje. Entonces yo pienso que sí, quien vio la obra de teatro o sabe acerca de ella o ha visto reseñas va a encontrar diferencias con la película porque también el actor se permitió hacer su elaboración del personaje, su trabajo pues actoral. Claro. Bueno, vale la pena nombrar al director. El director de esta película es Vicente Villanueva. Él Ujú. también ayudó junto a tomar este guión original de la obra de teatro de Laurent Baffy y Ujú. ayudó a hacer la adaptación. Eh, y bueno, este es un director que no tiene muchas películas muy famosas, por lo menos aquí en Latinoamérica no he visto yo ninguna, pero me parece que vale la pena contar un poco acerca de qué va la película, de qué se trata. Y es para la gente que de pronto nos acompaña y decidió no ver la película y decidió sencillamente escuchar el episodio, pues les contamos. Este es una película acerca de un grupo de pacientes de un psiquiatra, bueno, un terapeuta, nunca dicen cuál es exactamente su profesión, pero es un terapeuta que es un experto en el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. eh, y están todos en la sala de espera, llegan a su cita a la misma hora, todos tienen la cita a la misma hora, y el médico supuestamente está lejos en un viaje, está llegando, ha habido complicaciones con el vuelo, y todos se sientan a esperarlo, algunos enojados porque tienen que pues aclarar el asunto de por qué les dieron cita a todos al mismo tiempo. La secretaria no parece estar ayudando mucho,
dice que todo es un problema del sistema, y se arma toda esta situación, digamos que se ponen todas las fichas en escena cuando están todos ya sentados en el consultorio y empiezan a hablar, empiezan a preguntarse unos a otros por qué están ahí, y empiezan todos a contar acerca de su trastorno obsesivo compulsivo, todos con trastornos de formas muy, muy distintas. Ya más adelantico, cuando hablemos de la parte psicológica, sí quiero, hubo un asunto que a mí al principio, cuando vi la película por primera vez, me estaba sacando mucho, pero al final lo explican muy bien, y es el hecho de que Federico tiene un síndrome de Tourette, y el síndrome de Tourette es más conocido como un trastorno neurológico, es más raro que un Tourette sea parte de un TOC. Entonces, inicialmente yo estaba un poco como, hey, pero esto no forma parte de este trastorno. Y una vez que me di cuenta, de nuevo, spoiler, recuerden que aquí vamos a hablar del final de la película de principio a fin. Cuando uno se da cuenta que Federico es realmente el terapeuta, ya en ese momento dije, tiene sentido, todos los demás sí tienen TOC y él no. Ok. Bueno, entonces... Maldita sea. Sí, porque además este síndrome de Tourette de él es bastante intrusivo, le hace la vida muy difícil porque la interacción social se vuelve muy difícil cuando él cada tanto tiempo empieza a gritar palabrotas, empieza a gritar un montón de cosas que son altamente ofensivas para todo el mundo. No, y la escena cuando va caminando hacia el consultorio, que hace esos gestos todos horribles. Es buenísimo, sí, porque también hace sus gestos obscenos. Aunque yo escuché por ahí, pues escuchando también otros análisis de la película, que encontré muchos desde el punto de vista psicológico, pero no tanto pues como el enfoque que le damos nosotros más de la narrativa, de los filtros, de cómo se encuadran las escenas, que se escogió a un actor argentino y que la razón era que las vulgaridades en el slang pues argentino no sonaban tan fuertes en España, para que la gente recibiera mejor porque es verdad, cuando uno oye a personas de otro país diciendo palabrotas, uno le da risa. No sé, en México, por ejemplo, con el chingar, para nosotros no significa nada, pero seguramente si lo dices allí, la gente, ay, Carlos, ay, pues y por mira favor. Que me ha tocado viajar por varias partes del mundo y no hay nada como un vas y chingas a tu puta madre. Es lo más delicioso que puedes encontrar en el extranjero, ¿no? Bueno, yo después voy a tener que poner un bip ahí al... Sí. Vas y bip, a todo. Sí. Bueno, sí, pero yo pienso que debe ser una vida muy difícil con ese síndrome de Tourette. Ese trastorno. Me pareció terrible. Sí. A mí me llevó eso a preguntarme por qué decidió coger loros y no, por ejemplo, otro pájaro que no repitiera. No, habría sido una mejor decisión. Parte de la comedia. Sí, es un buen chiste. Para hacerlo más gracioso, más paradójico. El chiste se cuenta solo. Sí. Sí, el hecho de que él tenga todo ese montón de loros, obviamente, se los empezaron a devolver todos. Sí, porque todos pues, aprendían. ¡Groseros! Sí, este actor Oscar Martínez. Perdón, Olga, quería contar que este actor Oscar Martínez, el que hace el doctor Palomero, es un actor argentino bastante reconocido, muy, muy, muy famoso. Y ha aparecido en un montón de películas, especialmente en cine argentino. En los últimos años ha hecho algunas colaboraciones en Argentina, pero la primera película en la que yo lo vi que me encantó fue Relatos Salvajes. En esa película él hace un papel muy interesante. Otra película que vi hace poco es una en la que él tiene un Alzheimer y decide irse de viaje a buscar a la muchacha que había sido el amor de su vida cuando era joven. Si no me equivoco, se llama Vivir dos veces. Sí, Vivir dos veces. En esa película, él va a buscar a la muchacha que fue el amor de su vida tras la muerte de su esposa. Y después de un montón de aventuras, termina, desarrollándose de una manera muy linda, pero él está tratando de hacerlo antes de olvidarla. Es una película, se la recomiendo muchísimo. Vivir dos veces también está disponible en Netflix. Bueno, empecemos entonces a hablar un poco de estos aspectos técnicos. ¿Quiénes son los actores? Ya este Oscar Martínez, ya lo nombramos, está Paco León como Emilio. Emilio es el que tiene... Emilio.
Ajá. Ajá. El Él tiene, calculador. sí, él es el que calcula todo. Aritmomaniaco. Ajá. Alexandra Jiménez es blanca, Yo nuestra quiero hablar de ella. germofóbica. Yo tengo crush con ella. Yo quedé totalmente, perdidamente enamorado de Alexandra Jiménez. Eh, Me pareció fabulosa su actuación, así toda pulcra, ¿no? Toda muy propia, siempre muy recatadita. Y a fin de cuentas, se proyectó la imagen que ella da de me parece una actuación fenomenal. Y francamente, me gustó muchísimo la actuación, particularmente de Alexandra Jiménez. La había yo visto en otra película que se llama Requisitos para ser una persona normal, que también es comedia, también se las recomiendo, está muy divertida. Pero yo de verdad, yo quisiera destacar su labor en esta película. Por ahí me encontré una entrevista con ella en YouTube que habla justamente de que a ella no le permitieron, vaya, el director le dijo, no, tú no veas la película, sino hasta que realmente esté terminado, hasta para que entiendas realmente qué es lo que hiciste. Y eso me pareció fabuloso porque a la hora de hacer la película, de la actuación, ella no sabía realmente hacia dónde o cómo lo estaba orientando, sino que lo vieron hasta el final. Y eso me pareció todavía más loable del director y obviamente de los actores, porque les dio un toque de genialidad y a la vez de espontaneidad absoluta. Entonces, de verdad, yo quedé fascinado con la película en general, pero con Alexandra Jiménez. Ay, mi amor, Alexandra Jiménez. Está declarando el Yo amor pienso Carlos que Barba. Totalmente. sí, todos hicieron muy buen trabajo. A mí me Sí. gustó mucho Paco León, pues Emilio, el taxista. Sí. Y pienso o sea, si uno saca ese personaje, como que hay un desbarajuste porque él sirve mucho de, ¿cómo se llama? Como para conectar al Él grupo, es- o sea, me parece que la actuación de él fue clave ahí para que los personajes estuvieran más dispuestos a involucrarse los unos en las historias de los otros. Y la manía de él de contar no resultaba, digamos, tan molesta como el Tourette y no resultaba tan difícil de interactuar con los demás como Blanca, porque Blanca en su cosa de no tocar y de dónde sentarse, o sea, él estaba como un poquito más suelto en su cuestión de contar, simplemente pensando, a ver, cuántas veces esta le lava las manos o cuántos escalones hay, cuántos minutos han pasado, en fin. Era una cosa más fácil de sobrellevar y me gustó mucho la actuación de él. Fue una de las que más me gustó. Y sí, son chicas muy guapas, porque Lili también es una chica muy guapa. Así como no. ¿Cómo se llama? Nuria Herrero. Nuria Nuria Herrera. Herrera. Es Herrero. Herrero. Oye, nada más un Herrero. comentario, Olguita. Sí, Herrero. Olga, yo nada más un comentario que dices que a lo mejor no es tan molesto para ti, pero ¿qué tal para la mujer de Paco, que tenía ahí pero por la colección de acumulación. cualquier cantidad de cachivaches? Por la acumulación. Pero sí, Exacto. Sí, realmente porque que no, sobre ese punto, o sea, lo que estás diciendo, Olga, digamos que esa manía de contarlo todo no es algo que esté interfiriendo con su capacidad de vivir de una manera muy significativa, como sí le ocurrió con su el manía de Tourette. acumular. La manía de Sí. acumular de Así él es. sí Tenía dos tocs. sí le Y ese estorbó. segundo toque, que es el de trasfondo importante, ese no se menciona así como que abiertamente. Se da a entender cuando sale de que él acumula todas las cosas. Y ese es el realmente molesto, es el que realmente impacta, ¿no? A lo cosas mejor con contar, números. a lo mejor contar no tiene mayor importancia. Contar 1, 2, 3, como el conde contar, está a todo dar. Pero cuando tienes un problema que está afectando a los otros, el ser acumulador compulsivo, no, pues ahí sí ya tiene impacto hacia los demás, ¿no? Ya no se vale. Pero yo creo que ahí Paco también tiene otro problema y es su incapacidad de no hacer una broma. O sea, él necesita hacer bromas, es como su alivio a lo que le pasa, o yo no sé, pues ya Rafa nos dirá un poquito mejor cómo es el asunto, pero yo también noté eso, o sea, él era incapaz de dejar de hacer bromas por más que le decía a los otros que no hicieran, es casi como si no se diera cuenta que él también estaba haciendo bromas. Y a bromas también a veces ofensivas, ¿no? Que por ejemplo a la Ana María le dice, oye, y tú y tu amigo invisible, y todo el tiempo era sobre lo mismo, entonces también puede llegar a ser ofensivo en ese sentido, ¿no? No, él era muy ofensivo. Es algo muy gracioso de muchas de estas personas que tienen, porque es que finalmente detrás del toque en casi todos los casos, o sea, porque este trastorno obsesivo compulsivo tiene mucho que ver con una estructura de personalidad obsesiva.
Y hay un rasgo que acompaña prácticamente a todos los obsesivos y es la ansiedad. La ansiedad en distintos niveles. Obviamente, no toda persona que tiene una personalidad obsesiva tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Eh, Hay, digamos, lo que llamamos una personalidad completamente funcional. De hecho, tiene muchísimas ventajas. Para las personas obsesivas hay ventajas en términos de eficiencia, de autorregulación, de disciplina, que son características que los hacen brillar muchísimo en todo lo que hacen. Pero la ansiedad, por ejemplo, es algo que empieza a volverse para ellos, pues algo con lo que tienen que lidiar. Hay algunas personas que la experimentan con mayor intensidad que otras, pero, por ejemplo, en el caso de Emilio, cuando empieza a hacer tantos chistes, yo veía en él esa necesidad de que no hubiera silencios, una necesidad muy marcada de que no hubiera un silencio. Él tenía que volver a entrar. El silencio le generaba mucha ansiedad y ahí era donde entraba el chiste. Tomarse las cosas demasiado en serio le generaba mucha ansiedad, entonces venía el chiste. Es una respuesta muy ansiosa de Emilio, esa necesidad de estar contando chistes todo el tiempo. Y era la manera de interactuar con las personas normalmente, porque en el taxi tampoco se puede quedar callado. Y el pasajero le dice, no, pero lléveme y cierto, ya cierre la boca. Y él no puede dejar de estar diciendo, vea, mire ese carro, y mire, han pasado 5. Sí. Inclusive uno de los pasajeros, pues yo no sabía, es como un humorista y parece pues que la aparición de él le hizo gracia a mucha gente que lo conocía. Pero yo pienso que, pues para mí, Paco León, pues Emilio fue un personaje ahí muy importante, clave Encantador. en esa terapia de grupo que se formó ahí. Y una palabra que no había tenido en cuenta yo cuando vi la película, pero leyendo acerca de ella, que es la de los rituales. Mm. Y eso me pareció, o sea, fue como, wow, claro que eso es una cosa que la ansiedad los lleva a establecer esos rituales para sentirse seguros, ¿cierto? Como para apalancarse pues en la situación que de pronto sienten que se les sale de la mano. Y en el que es más marcado es en Ana María. O sea, inclusive la carita Sí, del del Cristo Jesucristo de que la ella casa. toca está ya desgastada de tanto que uno ve el ritual. Yo pienso, todos los personajes lo tienen, por supuesto, pero Ana María es muy, porque uno ve que ella antes de salir hace siempre exactamente lo El gas, mismo. el agua, Creo las que no apagué el llaves. gas. Ay, creo que no le tomé El las pote pastillas de de la las memoria. galletas. Sí, Pero Pastillas de la todos, o sea, memoria. yo decía, todos, estoy segura que todos nos relacionamos o nos sentimos identificados con Ana María, porque a todos nos ha pasado. Si cerré la puerta, si apagué Sí, la luz y nos hemos devuelto, lo que pasa es que no tantas veces, sí, no pero bueno, 35 veces. no tantas, pero yo misma, yo me he devuelto porque digo, yo no apagué la luz. O yo dejé prendido el televisor. En fin, yo sí. digo, tengo que regresar porque, y me he devuelto. ¡Maldita sea! Pero no tantas veces y no hago siempre lo mismo, porque Ana María hacía exactamente lo mismo siempre que iba a salir. Mm. Y Pues es cuando que alguien se decía una pasó. grosería, cierto, lo de estarse persignando era también parte pues como lo que a ella la sacaba, la manera de ella de regresar como a su control era cierto, observar esos rituales. Yo no sé muy bien la diferencia técnica a nivel de lo que es un TOC y de lo que es una manía. Ejemplo, la manía de estarse persignando. Yo no sé si es un TOC, porque creo que ese no es el meollo del asunto. El meollo era que ella tenía que salvarse de algo, ¿no? Revisar, Y la manía comprobar. Sí, ella tenía que verificar si el agua, si el gas, y su manera de zafarse era esa manía de estarse persignando. No sé exactamente cuál es la diferencia técnica entre uno y otro. Por ahí me metí a investigar lo que es un tic y lo que es un toc y después dije, de ahí viene la red social de TikTok. Entonces, bueno, por ahí salieron varias cosas bien interesantes, pero sí me quedó realmente la duda de, a nivel técnico, a nivel psicológico, a nivel de estudios profesionales, cuál es la diferencia entre una manía, un hábito, un vicio, por ejemplo, que podría ser, o un TOC. Digo, habrá que profundizar después sobre ese tema, muy interesante, pero a fin de cuentas, a lo que estábamos viendo ahorita es el personaje de Ana María, y regreso a lo que estaba comentando Olga, Sí. realmente es un súper actuaje por parte de esta persona que se llama Rosy de Palma. Ajá. También ha trabajado Chica Almodóvar, trabajó en una película llamada Kika,
También muy buena película, también muy recomendable. Mujeres al borde de un ataque de nervios, entonces tiene una historia importante también que contar, una historia actoral, que obviamente aquí viene, me cae gorda la señora cuando hace su actuación, pero eso significa que realmente es una actuación fenomenal, fenomenal. Sí, a mí me parece que ella hace un personaje muy interesante, pues muy, muy interesante. Carlos, me pusiste a investigar, el nombre de TikTok es un Ajá. nombre Yo no lo había pensado. en chino que significa sacudir la música. Fíjate. O sea, Ah, nada que ver con tener un tic y un toc. Sí, yo decía, pero si esta es una red china, no, como que no me cuadraba. Y entonces sí, yo dije, bueno, de pronto investiguemos estás esto. obsesionado con TikTok, entonces por eso, por la obsesión obsesiva, No, pero bueno, yo creo que llegaste allá. podemos empezar a entrar en las secciones del podcast. ¿Qué les parece si empezamos entonces hoy con la sección de construcción de mundo? Perfecto, sí. Ok, bueno. A mí me parece muy curioso y va ligado con lo que yo mencioné al principio, y es que para que una comedia de este estilo funcione, tiene que haber una construcción total. En primer lugar, que a un doctor se le permita hacer algo así. Y en segundo, que se le permita contratar a una secretaria que ni siquiera es una secretaria, sino una actriz. Y que Ya no de por sí, sí, no, y ya de por sí ahí tenemos una construcción total, porque eso socialmente es mal visto en todas partes. Y si eso se ve, pues hasta lo pueden demandar por estafador y muchas cosas más. Entonces, obviamente hay una construcción para que el mundo en sí funcione, porque si no, no podría funcionar, así como tampoco podría funcionar que estas personas estuvieran ahí y realmente les pareciera una buena idea hacer entre ellos una sesión de grupo, porque eso no tiene ni pies ni cabeza hablando de lo que realmente se ve. Entonces, para mí es muy bonito, muy importante resaltar que en sí la sola situación ya es un mundo completo, y que no solo eso, sino que todos tienen, como mencionaba al principio Olga, algo que muestra su trastorno o cuál es su TOC. Entonces también esa construcción, por ejemplo, lo de los colores. A mí lo de los colores me parece buenísimo porque creo que eso refleja realmente lo que es cada uno. Obviamente pues con Blanca, el blanco, y ella es blanca en su vestir, cada que tiene uniforme es blanco, su bolso es blanco, su cepillo es blanco, su secador es blanco, todo lo que tiene es blanco. Pero por ejemplo Emilio, escogió el rojiblanco. Ok, tanto que Ana María le dice, pero eso ni siquiera es un color. Entonces no te metas con el Entonces, Atleti. Pero es Sí, por exacto. el equipo de fútbol, no porque él relacione su TOC, sino porque es muy, muy hincha, muy fan de ese equipo. Entonces, No, y ahí tenía más que estás, ver con el gusto personal que con el TOC. pero ahí estás tocando un punto que es clave. O sea, él todo el tiempo está pensando cómo le doy la vuelta al comentario para que sea lo que yo quiero y no lo que ellos están esperando que yo diga. Y es una característica muy común en el TOC, y no solamente en el TOC, sino en general en los trastornos obsesivos, que es la rumiación. Es darle vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza a todo. Entonces, cuando una idea les llega, ellos están pensando en 80 ideas distintas, implicaciones, posibles complicaciones. La ansiedad digamos que una definición rápida de ansiedad es la angustia por el futuro que no puedo controlar. Entonces, cuando empieza la rumiación es empezando a pensar en todos los posibles escenarios que pueden salir de esto que me están diciendo. Y es una rumiación que se vuelve bastante desesperante porque son pensamientos intrusivos, son un montón de pensamientos a toda velocidad que les cuesta mucho controlar, acallar, tranquilizar. Ponerse a ello como en silencio, poner su mente en silencio les cuesta muchísimo. igualmente, mira que él tenía obsesiones con las marcas, entonces a todas marcas les decía algo. Entonces, si le mencionaban una marca, él empezaba a decir, tengo modelo tal, modelo tal, modelo tal. Y pues también podría ser como por ese lado. Seguramente si él le explicaba lo del equipo de fútbol, empezaba a decir y ganó tal copa en este año, en este año, en este año. Entonces podría también ir como por ese lado. Y ahí hay otra característica, es que, a ver, o sea, no es una característica necesariamente del TOC, es una característica de Emilio, porque yo pienso que ellos se lo dicen muchas veces, es que realmente eres un genio, tienes unas capacidades increíbles. Eh, Hay una tendencia muy común como a patologizarlo todo, a mirarlo desde el déficit. Hay una tendencia en este momento en terapia, en la neurología, en la neuropsicología, a trabajar ya desde la perspectiva de la neurodiversidad, alejándose un poquito del modelo psiquiátrico tradicional de que todo es una enfermedad y todo hay que medicarlo,
esta teoría lo que propone es, bueno, o sea, listo, hay cosas que hay que trabajar, hay cosas que hay que medicar, pero no se puede mirar a la persona solamente desde el déficit. Una persona como Emilio tiene unas grandes capacidades matemáticas y tiene una hipermnesia, una memoria prodigiosa, una capacidad de recordar detalles increíble. Entonces, cuando una persona así es solamente definida por un trastorno, pues estamos haciendo una reducción bastante injusta de una persona. Pasa lo mismo con todos los protagonistas de esta película. Si uno los reduce solamente a su síntoma, entonces te estás perdiendo de todas las maravillas que esa persona puede traer. Y eso aplica para todas las condiciones mentales. Oye, Rafa, un detalle importantísimo ahora comentando eso. Así como hay plus o hay cosas positivas que tiene una persona, a veces se compensan con algunas cosas negativas. Y en el caso de Emilio, tenía un problema muy grave de ser acumulador, ¿no? Entonces, quizás esta memoria que compensas, que mencionas de alguna manera tan superdotada, versus un problema tan grave que es, no se puede deshacer de las cosas, que es la contraparte de la memoria, ¿no? Es una cosa totalmente diferente, pero es como el autismo, como el Asperger, que son personas muy buenas en ciertas áreas, en ciertos asuntos, pero la interacción social se les hace cuesta arriba. La naturaleza los y hacen cosas absurdas que para ellos son totalmente lógicas y para uno dice, pues cuento un caso que conozco. Ella inclusive es jefe de un departamento. Es una persona pues muy inteligente, pero ante una visita que no quería recibir se salió por una ventana. O sea, cualquiera de nosotros hubiera dicho, no estoy, ¿cierto? Estoy enferma, hoy no puedo. Qué bueno que no era del quinto piso la ventana. Pero como ellos son incapaces de mentir, no saben manejar, ni siquiera lo pueden mirar a uno a los ojos porque se sienten muy incómodos, en fin. Se escapó. Y los mismos empleados la vieron como estaba pues por allá escurriendo y entonces con el TOC también ocurren cosas así, ¿cierto? Que la persona, uno, lo que mencionaba Rafa al principio, su obsesión los hace muy buenos empleados, por ejemplo, porque si están obsesionados, no sé, con una persona, por ejemplo, como Emilio, si tuviera un trabajo de contador, sería pues genial, ¿cierto? El mejor contador del mundo. No le escapa una cifra, no le va un decimal, en fin. Ahora fíjate, una persona así verificando código en programación, no se le escaparía ningún problema de código. Un analista, sí, exacto, un auditor. No, como le dijo Ana María, un espía del FBI. También. Dios nos libre. Pero ya hay otros aspectos de la vida donde el TOC ya choca. Con la vida familiar, ¿cierto? Con otros aspectos, pues, de la vida. Y lo que decía Carlos, de la diferencia, pues, de la obsesión, el vicio, yo pienso que la obsesión es una cosa, pero los rituales que establecen para lidiar con ella son las que ya traen los hábitos y los vicios y las otras cosas, pues, que no son necesariamente TOC, pero son los rituales que ellos han establecido para poder lidiar con su condición. Y me encantó de la película que solamente Lily fue como al origen del trastorno, pero nadie dijo, ay, es que me pegaron, es que mi infancia fue muy triste, no se fueron como al origen o a la causa, sino cómo vamos a lidiar con esto de ahora en adelante, ¿cierto? Cómo nos vamos a ayudar entre todos. Solamente Lily sí dijo, desde que mi papá murió, entonces una manera de ella lidiar con su temor a la muerte era esa. Sí, Carlos. Oigan, aprovechando el tema de Lily, aprovechando la sección de Annie, el papel que juega Lily tiene una ambientación ideal porque ella se dedica justamente a la danza, ¿no? A dar clases de zumba, de no sé qué cosa, que es pura repetición, ¿no? Arriba, 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 abajo, abajo. Entonces, también es parte de lo que estaba platicando Annie, cómo se va ambientando todo, y la verdad es que el papel de Lily también es fabuloso en la película, ¿no? Sí. Y es que es ideal, es el empleo ideal para ella. Total. Hay una definición de salud mental que una vez que nos dieron en una clase en la Facultad de Psicología, que a mí me encantó. La mejor definición de salud mental que yo he escuchado es la capacidad de formar buenos síntomas. Entonces, salud mental no es no tener síntomas, sino que los síntomas que tienes no intervengan o no impidan tu capacidad de vivir, ¿cierto? De tener una vida plena, tranquila. Porque si ponemos a cualquier persona bajo el microscopio del terapeuta, siempre vamos a encontrar algo, siempre.
¿Por qué? Porque, digamos, un cerebro normal no existe. No es que los neurólogos tengan en alguna parte un frasco con el cerebro normal con el que vamos a comparar todos los demás. Y eso también es parte del piso de la teoría de la neurodiversidad. Es entender que todos los cerebros están organizados de una manera distinta. La palabra que ellos utilizan es cableados. Todos los cerebros están cableados distinto. Entonces tenemos que entender que la inteligencia ocurre de miles de formas, distinto a lo que decía Howard Gardner con la teoría de las inteligencias múltiples, que era un muy buen intento, pero le faltaba fundamento académico, y vamos a entender que las inteligencias no son solamente estas 8 que nos dijo Howard Gardner. Hay muchas más formas de inteligencia. Dentro de la teoría de Howard Gardner no cabía el autismo, no cabía una persona con déficit de atención, no cabía una persona con dislexia. Entonces, entender, por ejemplo, que una persona con dislexia tiene la tendencia a ser un excelente dibujante y que eso normalmente se manifiesta desde muy temprano en la vida, y normalmente la decisión de nuestros sistemas educativos es, bueno, entonces que no dibuje más, pongámoslo a trabajar sobre la lectura, cuando esta persona es una persona que está mostrando un talento excepcional para el dibujo, por ejemplo. Con el caso del autismo es muy difícil de manejar, especialmente en la niñez, a medida que van creciendo y van encontrando otros mecanismos para relacionarse con otras personas, van encontrando sus talentos, también empieza a ser un poco más fácil el manejo. No es que sea fácil manejar ninguna condición, digamos, psicopatológica, de las que realmente como impiden vivir tranquilamente, pero, pero una vez que estas personas empiezan a encontrar su nicho, pueden ser mucho más felices, vivir más tranquilos. O sea, si Lili no tiene complicaciones dentro de su trabajo por su ecolalia, por esa repetición constante, entonces eso no lo va a vivir como un síntoma. ¿Dónde lo va a vivir como un síntoma? En su vida normal, en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, en las relaciones sociales, cuando ella trata de comunicarse con otras personas y se empiecen a desesperar porque todo lo tiene que repetir, ¿cierto? Entonces, es en ese punto donde empiezan, las cosas se vuelven síntoma cuando estorban para la vida. Una persona que tiene ideas intrusivas, pero que esas ideas no le impiden vivir su vida tranquilamente, pues no tiene problema. Les aseguro que los germofóbicos en pandemia, eso era como tener un superpoder, porque Sí, veían los riesgos estaban en como pez todas en el agua. partes. Veían los riesgos que otros no veían, entonces eran capaces de cuidarse en momentos en que los otros no se daban cuenta que estaban en riesgo. Ahora, también la pandemia va a exacerbar muchos de esos síntomas de germofobia, ha generado mucha agorafobia también, la gente le tiene ya más miedo a salir a espacios abiertos, y son situaciones de salud mental que tienen que ver con el contexto particular de este momento histórico, pero que si ya había una condición de base, pues obviamente lo hace mucho más serio. Sí, Pero me cualquiera de esos gustó. se... Ah, disculpa. No, tranquilo, que cualquiera de esos se acrecenta. Que lo que puede resultar para una persona muy molesto, para otra puede ser encantador. Y es lo que le pasó al chico de la simetría, a Otto, con la repetición de Lily, que le resultó muy atractiva, porque él le gustan las cosas simétricas y la manera de hablar de ella le resultaba simétrica, entonces ahí hubo pues una atracción. Sí. Hubo un gusto de parte y parte porque la manía, el toque del otro no le resultaba molesto, sino todo lo contrario, atractivo. Mm, Entonces también eso muestra que una condición de estas no necesariamente va a ser siempre repulsiva para todo el mundo o claro. molesta. A pesar de que sí le fue muy compleja al principio cuando lo muestran saliendo en una cita con una muchacha y ella riega todo el contenido de su bolso sobre la mesa y él tiene que ordenarlo todo y salir de allá sin pisar las rayas. Entonces, al final, ¿cómo lidia con lo de la tendencia de la pisar todas las rayas? Que Lily lo cargue. Y como Lily O tiene lo un distrae. entrenamiento fuerte, lo distrae, lo carga, y ella tiene un entrenamiento físico fuerte, entonces tiene la capacidad de cargarlo. Entonces, sí, encuentran la forma de generar un romance ahí, pues muy, muy bonito, me parece a mí. Y gracioso. Sí. Bueno, seguimos con nuestra sección de narrativas y lenguajes. Ah, bueno, a mí me encantó y pienso que es una característica de la comedia, los colores. Me pareció una película muy colorida. Y luego cuando mencionaron los colores, yo decía, ve, lo pasaron como lo bajaron del plano pues visual al plano ya simbólico, nombrándolo, diciendo cada cual era su color.
pero me pareció muy pintoresco pues el consultorio, porque no era un consultorio pues todo blanco, un espacio aséptico, hubiera sido una película muy diferente, con otro escenario. Me encantó la ambientación que le dieron, porque eso hizo como más acogedorcito en un momento dado el espacio. Y muy bien pensado, porque de alguna manera el espacio generaba un choque para todos ellos. El tapete, por ejemplo, para Sí, Otto, que para colmo estaba lleno de rayitas, ¿cierto? Sí. El baño tan a propósito para esta otra chica. En fin, me pareció muy bien trabajado la narrativa desde la parte visual, por los colores, por la ambientación, por cómo la muchacha ya atrincherada también en ese escritorio en el que está ella, ¿cómo se llama? En ese La recepción, mostrador. sí. Ujú. Y me pareció muy cuidadoso, yo no había puesto tanta atención, sino luego mirando reseñas, los detalles, la fecha, la hora, o sea, cómo ellos todos entraron a una hora, salieron y se ve la hora a la que sale, o sea, se sabe exactamente cuánto tiempo estuvieron ahí, el calendario, o sea, todo está, porque tengo entendido que la película se estrenó en 2016, pero 17. el calendario que tenía la 7. señora era de 2015. Entonces, como para que el espectador se situara mentalmente, pues esto ya pasó, me están contando algo que ya pasó. Y me pareció muy bien manejada la narrativa pues de la película desde ese punto de vista, que definitivamente el director cuidó mucho los detalles. Se fijó en muchas cosas, fue una película muy bien pensada y tal vez por eso uno es inmerso completamente en la historia. Llega un momento en que el mundo, ahorita que Dani mencionaba lo de la construcción de mundo, el mundo como uno lo conoce desaparece y uno está completamente sumergido en ese mundo, en ese universo que se ha creado ahí en ese consultorio. Y a uno le parece inclusive perfectamente plausible que las personas gasten un día entero y se hagan ellas mismas una terapia de grupo. Es que Termina es uno eso. inclusive cuando se van a ir, no se vayan, Hacen esto grupo de está muy WhatsApp. bueno. Sí. Sí, así Pero es. Entonces, pues, no, Olga, iba a decir que hay una cosa que yo noté que me parece que cruza las secciones que acabamos, pues, la de Ani con la tuya, y tiene que ver con el hecho de que la película casi toda transcurre dentro del consultorio, en un espacio cerrado, y que se siente como un Ujú. espacio cerrado, que se siente como un microcosmos donde sí. todo se contiene. Y Mm. eso favorece muchísimo que todo eso que estás diciendo de que todo ocurra en ese lugar, que ellos se puedan pasar un montón de horas como si el resto del mundo no existiera. Que eso es parte de esa construcción de mundo que hacen en esta película para esto, para lograr comunicar esa idea. Y lo mejor es que tiene sentido. Ujú. Sí, claro. Eso es lo que la Sí, hace es tan buena. verosímil, uno se lo cree. Si uno no se lo creyera, ya no había película. Claro. Uno, Oigan, yo un comentario aprovechando este tema. eh, Hay que mencionar que la película se hizo con un presupuesto pues, realmente bajo y francamente es ad hoc porque no se requiere gran cosa, es una situación muy cotidiana, muy de la vida real. Lo más caro es la renta del consultorio del doctor, ¿no? La sala de espera. Pero realmente la película se hizo con un presupuesto súper bajo y eso también es pues de aplaudírselo a la dirección, al proyecto, porque realmente lo llevan perfectamente bien a la realidad, ¿no? Y hacen un escenario en el cual todo encaja perfectamente. ujú. Y fíjate que de todos modos, al ser una película que ocurre en un lugar cerrado, entonces los costos obviamente se reducen, pues contar una buena historia. em, Cuando digamos que la historia misma te pide un lugar cerrado, un lugar donde todo se contiene, te facilita muchísimo pues la parte de los costos de producción. Pero de la misma manera podría salir muy mal cuando inviertes en las cosas que no son. Yo he visto algunas películas, hay una que a mí me encanta siempre mencionar que se llama John Carter, que es una película de Ah, Disney, que es el fracaso más grande que ha tenido Disney en su historia. Y como es una 2012, película, ¿no? ¿cómo? Mm. 2012, Algo así. Y 2011, 2012. John Carter tiene un John Carter. reparto increíble, los efectos especiales son espectaculares y la película no funciona.
Es una historia, es un guión muy pobremente contado, a mi modo de ver, obviamente, pues esto no es, es mi opinión. A mi modo de ver es una historia contada de manera muy pobre, donde uno no se identifica con el personaje principal, no se identifica con la heroína, que supuestamente era una mujer súper inteligente y termina siendo pues una damita en apuros y ya, cuando ella era supuestamente la gran científica de Marte. Y bueno, es una película que no funciona a pesar de una inversión gigantesca. Entonces, yo pienso que cuánto se invierte en una película, pues puede ser importante a la hora de pensar en resultados, dependiendo de qué película estemos contando, ¿cierto? Hay una película que yo he escuchado, a mí la gente me habla maravillas de esta película y es de las que tengo que confesar, a mí no me impresionó, que es la de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Eternal Ay, a mí me Sunshine encantó. of A the mí también me Spotless gusta. Mind. La razón por la que yo nunca me pude Me conectar con esa encantó. película es por un asunto, o sea, es una película que trata de contar, es como una historia de ciencia ficción con elementos de romanticismo, pero yo creo que la Ujú. forma como la trataron de contar era como una historia romántica con elementos de ciencia ficción, porque Ay, pero a mí me gustó. el A centro mí de todo también. es que a él le van a borrar sus recuerdos porque él quiere olvidar a esta muchacha. Ajá. ¿Con qué me sacó a Le mí la matan las película? neuronas Sí, donde están alojados los en un recuerdos. procedimiento que yo, o sea, que yo creo que una persona inteligente jamás se haría. O sea, un procedimiento de borrar recuerdos, de intervención directamente sobre el cerebro y que lo hagan en la sala de la casa con una máquina que parece un secador de pelo, En o la sea, cama. en la cama de él. Unos Mientras duerme. muchachos que, Pero uno cuando está enamorado y despechado es todo menos inteligente. sí, es O sea, posible, sí. traiga al científico más grande de la NASA. Ah, inclusive hubo una astronauta, imagínate qué tan inteligente tiene que ser, que por una cuestión de celos condujo, se puso inclusive un pañal para no tener que parar al baño, fue y confrontó al marido, lo atropelló, o sea, una cantidad de cosas fuera Sí, de sí. toda, ¿cierto? Realidad. Inteligencia. Lógica. Sí. Sí, y digamos Sí, que yo por esa entonces, parte estoy de acuerdo. O sea, uno enamorado y despechado puede hacer muchas tonterías, pero digamos que a mí que no me funciona esa película, la ciencia ficción. O sea, en la Ujú. ciencia ficción uno tiene que proyectar la ciencia hacia un escenario futuro o hacia un escenario alternativo y decir, bueno, esto cómo funcionaría en tal caso. Pero que la máquina para hacer el super procedimiento neuronal sea un secador de pelo o tenga el aspecto de un secador de pelo, a mí me rompió, me sacó de la película. Es como en una película de terror que el monstruo se le vea la máscara. a mí no me molestó porque, como dijiste antes, me pareció que ese no era el punto. Me pareció que el punto era más dónde está el amor, si está en una neurona Sí, o dónde está. Pues porque una persona le gusta a uno. Y claro, bueno, no está, estamos cambiando de película, pero, pero pasa. yo pienso que como está contada una historia, si hay una buena historia y está bien contada, no importa el escenario, porque es lo que pasa en Dogville, que en Dogville no hay nada. Es un escenario negro y unas rayas en el piso y uno sufre y ese personaje de Nicole Kidman, pues no sé si lo han visto. No, Mm, Esa película es genial y hay no que hay verla. nada. Esa película es como uno asistir a una obra de teatro, es un escenario negro, las casas y los espacios están delimitados por una raya blanca, pero los personajes viven allí como en una ciudad, como en un pueblo, en Dogville. Y el personaje de Nicole Kidman es como alguien que llega nuevo al pueblo. Ujú. Inicialmente es un personaje muy bueno, ella es muy buena. Inicialmente ella empieza a resolverle la vida a todo el mundo y luego ellos empiezan a aprovecharse de ella, o sea, a querérsela apropiar porque la necesitan, empiezan a sentir una dependencia fuerte con ella. En fin, esta sería un muy buena película para Mm, discutir acá, tengámosla en la fila pero ahí no hay entonces. Interesante. nada. Es una Sí. trama tan buena y está tan bien actuada y está tan bien contada que a uno no le importa que ahí no haya casas, que no pasen carros, que no sea un escenario realista. Sí, Y entonces nuevamente en la película tiene sentido. Claro. No, y obviamente, es otro mundo, es un sí. universo que se establece para esa historia, para Y, esos personajes. y cada película interactúa con el psiquismo de cada espectador. Entonces, cosas que a mí me sacan de la película no van a ser las mismas que saquen a otra persona de la película. Hay personas que ven una película como Sharknado y se la disfrutan de principio a fin, a pesar de que la película es en sí misma una farsa, es una película hecha como si fuera una película seria,
pero que ellos desde la dirección saben que están siendo tan ridículos como puedan. Entonces, muchísima gente va a ver esa película pensando en, bueno, tengo este esquema mental, así es como voy a ver esta película desde mi cerebro, así es como la voy a entender. Y logran ponerse como en esa zona cerebral, en esa disposición que les permite disfrutarla. Eh, Hay cosas que a uno lo sacan. A mí, por ejemplo, en las de Rápido y Furioso, cuando saltan de un edificio a otro, y yo digo, no, a mí la física no me funciona en esta película. O sea, ¿cómo es posible No, el se carro montan a un vuele? tren y se bajan y se montan. Son cosas que a mí me sacan. Y son películas que son buenas si uno es capaz de dejar el cerebro en la puerta y decir, bueno, no lo voy a pensar demasiado, voy a sencillamente disfrutarla. Y si uno logra verla de esa manera, pues la disfruta mucho. Son películas Sí, palomeras, como el doctor como el Palomares. doctor Palomero. No, ese es otro, es Palomero. Bueno, yo quiero, Carlos, que nos cuentes algo. No sé si Olga tiene más cosas para agregar acerca de los No, lenguajes. no, creo que ya quedó muy claro como el punto, ¿cierto? Lo que yo quería pues mencionar sobre la construcción de ese universo, pues la forma en que se narra la historia desde el punto de vista pues visual y los planos narrativos y todo eso me parece que está muy claro. Ya podemos continuar con la sección de Carlos. Lecciones de vida con Carlos Barba. Ay, muchachos, pues dicen que los TOCs vienen de alguna situación traumática. Y esto yo lo confirmo. Déjenme comentarles, yo, por ejemplo, tengo una manía o un TOC de buscar luego el interruptor de la luz para apagarlo. Y sobre todo cuando no se utiliza una luz en una habitación que está, me cae que siempre busco a fuerza el interruptor para apagar la luz. ¿Y saben por qué? Pues por un trauma, porque yo de chiquito pues le tenía miedo a la oscuridad. Ahora le tengo miedo a la luz. Y es que cada que llega el recibo digo, ¡ay, güey! Le tengo pavor a la luz, ¿no? Pero ¿a qué iba? Esto, pues muchas veces nuestros TOCs se presentan ante una situación de adversidad, como por ejemplo cuando estamos hablando en público, que no sabemos qué hacer con nuestras manos, no sabemos cómo pararnos, no sabemos, vaya, una cantidad de cosas que nos pasan al estar hablando justamente en público. Utilizamos muletillas, como por ejemplo y ese tipo de cosas a veces nos dejan muy mal parados y a veces no tienen nada de malo, ¿verdad? Es más, muchas veces no nos damos cuenta de ellos, sino hasta que alguien nos hace notar nuestros propios TOCs. A veces somos perfectamente conscientes de ello. Yo, por ejemplo, tengo otro TOC. Como buen informático, me preocupan mucho los respaldos de la información. Y todos los días, hice mi respaldo, lo hice bien, lo probé, va a funcionar, y si lo tengo que utilizar, híjole. Y si se pierde mi información, como empresa, a mí no me gustaría que se me perdiera mi información de mis clientes y las cuentas por cobrar, ¿verdad? Si se me pierde la de los proveedores y la de lo que tengo que pagar, a lo mejor hasta quiero que se me pague, que se me olvide, pero lo que es la de la gente que me debe, es así, no quiero que se me olvide para nada, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, como escritores, que somos aquí en este grupo, tenemos que cuidar mucho que no se nos vaya a dañar nuestro archivo Word que trae el material de nuestro libro. Ahí sí me cae que copia tras copia tras copia y copia en la nube y copia por todos lados. Traigo una copia en la cartera para que no se pase lo que pase, no vaya yo a perder la información de mis libros, ¿no? En fin, todos tenemos nuestros TOCs. A veces algunos son hasta repugnantes, como aquellos que practican rigurosamente el culto del santo placer, o aquellos que van a echar a los niños a la alberca y luego te extienden un saludo de mano. Son totalmente disgustantes, pero a la vez hay algunos que son muy divertidos, como el de Lili, que lo repite todo. Hay algunos TOCs que yo encuentro que son muy graves, como por ejemplo, el que padece nuestro querido doctor Federico Palomero. Hijo de su ping-pong papas, el doctor Caray, el que puede llegar a afectar a una persona, eso creo que ya no se vale, y es los que realmente deberían ser atendidos clínicamente. Les comento que yo tengo otro TOC. Desde hace muchos años me inquietan mucho los epitafios y los obituarios. Por ejemplo, aquí descansa mi suegra, descansa en paz y nosotros más. O aquí yace Juan Pérez, buen padre pero mal electricista.
Otro muy divertido que dice, por fin dejé de fumar. Murió por no enviar el mensaje a 10 personas. Hay muchos epitafios muy divertidos. Me dijo último, dijo que el coronavirus no existía. En fin, mi favorito, por ejemplo, dice, rip, rip, ¡hurra! Pero hay epitafios y obituarios que son realmente interesantes. Por ejemplo, aquí yace Tomás Alva Edison. Registró más de 1000 patentes. Edward Jenner, padre de las vacunas. ¿O qué tal Luis Pasteur, a quien debemos la pasteurización? Murió Albert Einstein, padre de la teoría de la relatividad. ¿Y a qué voy con esto? Miren, muchachos, ya con el hecho de estar vivos, de poder aprovechar la vida que nos ha concedida, de poder hacer cosas para nosotros y para los demás, olvídense de los TOCs. Todo mundo los tiene y al final de la vida, y por esto el tema de los epitafios, nadie nos va a recordar como el viejecito tiernecito que se detenía a leer los epitafios, sino qué tal el señor que escribió un libro que le cambió la vida a millones de personas. Ah, ¿verdad? Así que, muchachos, disfruten y aprovechen y no se burlen de los TOCs de los demás, ríanse de ellos, no de las personas, sino de sus TOCs y de los propios también, y francamente, disfruten la vida. Creo que ese es el mensaje más importante de esta película, ¿no? Bueno, yo pienso que podemos aprovechar lo que dijo Carlos para que cada cual cuente como, ¿cierto? ¿Cuál es su TOC? ¿Qué enseñanza de vida? ¿Qué enseñanza de vida le deja? A mí me encantó el planteamiento de la película, no importa lo que pasó, no importa el origen, no, lo que importa es lo que viene de aquí en adelante. Eso es como con lo que yo me quedo. Me encantó eso. También me encantó que es más, a ver, ellos encontraron todos una solución o una manera de manejar o superar un poquito el TOC interesándose en otro. En el momento en que estaban enfocados en ayudar al otro, se les pasó su TOC. Entonces la chica llega y mira cómo le puede aflojar la faja que se está sofocando a Ana María y se olvida de que tiene que correr a lavarse las manos. No traigo porque está faja. tan enfocada. Entonces yo pienso que eso es otra enseñanza de vida, ¿cierto? Cuando no podemos lidiar con lo propio, ¿qué tal ayudar a alguien? De pronto, mediante ayudar a otro, nos ayudamos nosotros mismos, ¿cierto? Lidiamos mejor con nuestras cosas, nos distraemos, porque también el TOC tiene que ver con eso, y uno cae en ese error muchas veces de entrar en un bucle mental con sus problemas o con lo que sea que no puede resolver, y se le va cerrando el mundo. Y que es un error, porque fue algo de lo que se quejaron casi todos, aislarse. Porque algunos de ellos dijeron, yo me enclaustré en mi casa, ¿cierto? Yo me recluí, yo me alejé del mundo. Y eso fue lo único que a mí me pareció dramático. O sea, cuando ellos expresan la razón por la que están en ese consultorio, porque realmente la vida se ha vuelto difícil. Se han alejado de familia, de amigos. Mire, Ana María lo dice en un momento, ya mis amigas no quieren salir conmigo porque es que no llego, de estarme devolviendo para la casa, ¿cierto? Entonces pienso que eso me deja la película a mí. De pronto no hay que estar mirándose tanto el ombligo y lo que pasó, pues ya pasó. Si ya tenemos una condición X o Y, vamos a mirar para adelante cómo vamos a lidiar con ella. Y si es en grupo, mejor. Si tenemos el grupo de WhatsApp como el que ellos lograron conformar allí, miren que fue todo un éxito. O sea, cuando el doctor Palomero, era Palomero, ¿cierto? Sí, Palomero. Sí. Ya se descubre, va y habla con la recepcionista, vea, todo salió a pedir de boca. Era como el plan que tenían realmente, que ellos encontraran la manera de unirse y formar un grupo de apoyo y siguieran trabajando su problema por su cuenta, que no dependieran de un profesional pues que les estuviera diciendo qué hacer. Eso me encantó también. Sí, yo creo que ahí podemos destacar dos cositas. La primera es esa. Una de las cosas que podemos decir es que si nosotros vamos a terapia, miren que ellos dijeron, no, yo estaba en miles de especialistas, con miles de personas, y que siempre les decían qué debían hacer, pero al fin y al cabo recaían en lo mismo. En cambio, en este caso, el doctor Palomero lo que hizo fue pues hacerles caer en cuenta que ellos mismos podían encontrar una solución si ellos querían hacerlo. Entonces, al ellos darse cuenta que podían por su cuenta y que la terapia, siendo importante, no era lo más importante, sino su voluntad, entonces eso también cambió.
Y otra cosa que me pareció muy curioso y que sí quisiera resaltar es que al principio de la película Ana María siempre usaba colores oscuros. En el primer atuendo era como un suéter como entre café, como terracota, digámoslo así, porque era como entre café y rojo. Entonces un suéter terracota y luego usaba un traje azul, tanto que cuando le preguntaron su color, ella dijo, no, me gusta el azul oscuro, pero un azul cielo. Y ella tenía un color así, pero al final de la película se le veía usando un suéter rosado, un vestido blanco con flores ya claritas. Entonces también era como esa capacidad de decir, bueno, voy a confiar en que yo puedo superar esto. Curiosamente, esa vez fue la que sí se le olvidaron las llaves, pero al menos dio un paso hacia adelante. Y probablemente con eso de dos para atrás también, una vez que sí se le incendia la casa. Pero de todos modos, yo también pensaba, hay una escena de la serie Breaking Bad que me parece muy interesante para pensar qué me queda a mí de esta película en particular. Y era una frase que les decía en Breaking Bad a un grupo de personas que estaban en rehabilitación por la adicción a la heroína y a la metanfetamina. El terapeuta les decía, es que finalmente tal vez la terapia no sea, o sea, ¿cuántos de ustedes vinieron aquí a tratar de cambiar quiénes son? Y todos levantaron la mano. Él dijo, es que tal vez ese no sea el propósito no es cambiar quiénes son, sino abrazar quiénes son, abrazar la persona que son. Eh, Cuando uno tiene una estructura de personalidad, pues es como si yo tengo un computador para poder arreglar, si el daño es de software, yo organizo el software, le cambio algo, le corro un antivirus, corro alguna verificación de errores, pero en el peor de los casos tendría que reiniciar sistema, pero es que cuando estamos hablando del cerebro no hay forma de reiniciar el sistema. Uno puede modificar síntomas, ¿cierto? Puede modificar, cambiar un síntoma por otro. El síntoma, bueno, entonces ya aquí me meto en Freud, pero el síntoma para Freud era la solución de compromiso entre un impulso que buscaba satisfacción y los filtros que nosotros ponemos para que los impulsos no busquen satisfacción directa, sino que lo hagan de manera que no interfiera con la capacidad de vivir en sociedad. Entonces, el síntoma es una forma alternativa de que esos impulsos reciban algún tipo de satisfacción. El problema es el problema es cuando ese síntoma me hace otras cosas más difíciles. Y ese punto es importantísimo. El TOC, o sea, no es que estas personas tengan una serie de TOCs. Ellos cada uno tiene un trastorno obsesivo compulsivo y ese trastorno obsesivo compulsivo tiene obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son las ideas irracionales, intrusivas. Por ejemplo, si no repito 1000 veces, si no repito cada vez que alguien habla, me voy a morir. Si ella tuviera la certeza de que se va a morir, no estaríamos hablando de un TOC, sino de una psicosis. Estaríamos hablando de una muchacha que tiene una paranoia. Pero lo de ella era sencillamente una idea irracional. Ella, si le preguntan, ella dice, no, pues yo sé que no me va a morir, pero yo siento en ese momento que me voy a morir si no lo repito. Y para todos de alguna manera es algo parecido. O sea, yo verifico 20 veces si las llaves sí la puse, si le puse el seguro a la puerta, porque puede pasar esto. Y yo sé cuántas veces, y le preguntan, ¿cuántas veces verificó? 35. Ah, bueno, entonces usted está segura que sí. Pero ¿y si la última vez no? Entonces, esa pregunta intrusiva es la parte de la obsesión. La compulsión son los rituales, son las acciones. Yo supe de una persona que tenía TOC, que tenía una compulsión, él no podía girar a la derecha. Él solamente podía girar a la derecha dando la vuelta por el otro lado. Eso sí está muy gracioso. Tremendo. O sea, él llegaba, giraba hacia la izquierda, daba la vuelta completa y ahí sí se iba hacia la derecha. Esa misma persona tomaba unas 35 pastillas diarias, suplementos vitamínicos, minerales, Más hierro, o menos. 1000 cosas. Y al mismo tiempo iba al gimnasio todos los días unas 8 veces al día. Iba al gimnasio unas 8 veces al día, siempre iba trotando porque si iba caminando estaba perdiendo tiempo en la ida al gimnasio, estaba perdiendo capacidad de ganar estado físico. Entonces cuando él le preguntaban, ¿pero por qué lo hace? ¿Usted por qué tiene ese ritual de ir al gimnasio 8 veces al día? Y él siempre encontraba una racionalización. Él decía, es que si en algún momento hay una invasión de aliens o llegan unos zombies aquí, yo creo que yo estaré en mejor condición física y podré correr mejor y podré escapar mejor que los demás. Eso aplica si hay una invasión de aliens, de zombies, una invasión de otro país. Entonces, él había hecho toda una racionalización.
Para él eso no hubiera sido problema si el resto de su entorno familiar y social no le hubieran empezado a hacer presión porque realmente él no estaba dedicándole tiempo a su familia, no estaba dedicándole tiempo al trabajo, perdió su trabajo por eso, porque él sentía que tenía que irse para ir al gimnasio. Entonces es donde empieza ya a denominarse trastorno. Cuando hablamos de trastorno es porque los síntomas interfieren con la capacidad de esta persona para vivir. Con la vida. Sí, las personas que tienen una personalidad obsesiva puede que tengan esos pensamientos. Entonces, cuando se aplican al trabajo y no son como tal síntoma de trastorno, los hacen altísimamente eficientes. Por ejemplo, voy a dar una conferencia en la sala de juntas y para dar esta conferencia, pues yo quiero que la gente tome nota. Entonces les voy a poner unas 5 páginas en blanco en cada escritorio a cada persona. Pero ¿y qué tal que no traigan con qué escribir? Entonces voy a poner un lápiz en cada puesto. Cuando las personas llegan a la presentación de esta persona, ven que todo está muy bien preparado y pensó en todo. Las personas obsesivas piensan en todas las variables, en aquellas que a nadie más se le ocurrieron, a ellos se le ocurren, porque precisamente por eso son altísimamente eficientes en el trabajo. Sufren mucho con su ansiedad, pero cuando logran enfocarlo de esa manera, se disciplinan muchísimo, son altísimamente productivos, no dependen tanto de un jefe que los motive, por ejemplo, se autodeterminan en ese sentido. Entonces, una persona de personalidad obsesiva tiene unas grandes ventajas. A la hora de socializar, les cuesta un poco más porque tratan de tenerlo todo bajo control y las situaciones sociales lo sacan a uno de control. Entonces pueden ser, obviamente aquí no hay como una fórmula que le aplique a todo el mundo. Pueden ser más torpes que otras personas. Por ejemplo, una persona de personalidad histérica, normalmente le cuesta mucho más ser productivo en el trabajo, pero es altísimamente sociable y carismática. Entonces, ese tipo de diferencias son pues sencillamente asuntos de personalidad. Cuando yo digo, bueno, verifico, voy para un concierto, miro en mi billetera a ver si todavía tengo las entradas. Ok, cerré mi billetera y unos 20 pasos después digo, ¿y si se me cayeron? Y vuelvo a verificar, ¿cierto? Eso es algo con lo que muchísima gente se identifica porque es una pequeña compulsión con una idea irracional, pero no me está frenando la vida. O sea, yo sigo caminando hacia el concierto mientras verifico en mi billetera, vuelvo a mirar y sigo adelante. Si yo me devuelvo a verificar si dejé no sé, la estufa encendida y verifiqué y digo, bueno, ya verifiqué, me puedo ir tranquilo, eso implica que no es un síntoma y no estamos hablando necesariamente de una compulsión. Pero, por ejemplo, hubo un caso que a mí me pareció tal vez el toque más dramático que yo he visto y eso es algo a lo que yo quería llegar aquí, porque la música en esta película ayuda mucho a que se sienta todo el tiempo como una comedia. Pero si yo algunas de las escenas donde ellos empiezan a hablar de cómo les afectaban a ellos los síntomas, les hubiera puesto una música dramática, estaríamos hablando de unos dramas personales increíbles. Una tragicomedia. Personas que han perdido sus relaciones sociales. Otto, por ejemplo, que no podía encontrar una persona que se le aguantara su necesidad por la simetría. Emilio, su esposa, lo estaba dejando. Ana María, sus amigas ya no querían estar con ella. Blanca estaba completamente aislada en su trabajo. Completamente. No era capaz de relacionarse con los demás porque todos querían tocarse. Y ella estaba como trabajando en un laboratorio con muestras de gérmenes, de virus, de bacterias. O sea, que también ella sí sabía lo que es el coronavirus. Sí, y es digamos, un contexto perfecto para una persona con una germofobia que quiere tener eso bajo control. Pero fíjense cómo le afectaba su vida personal. Entonces, estamos hablando aquí de cosas que son muy dramáticas, que aquí la película de alguna manera hace un poquito de caricatura con ellas. Pero el caso más dramático que yo he visto fue el de una mujer que tenía también como Blanca, una misofobia, esa fobia hacia los gérmenes. Y ella llegó a un punto, o sea, empezaron a agravarse los síntomas. Entonces, para ella, por ejemplo, ir al baño era un proceso de unas 2 o 3 horas. Como el de Blanca. Porque si ella, sí, una cosa increíble. Y el de Blanca era mucho más suave. O sea, si esta mujer tenía que no sé, pues, entrar al baño y defecar, por ejemplo, le tomaba unas 3 o 4 horas porque no solamente tenía que lavarse las manos después, sino que tenía que bañarse. Y en el baño ella tenía un cepillo de dientes con el que se limpiaba hasta asegurarse que en el intestino no hubiera más rastros de heces fecales.
Entonces llegó un punto en que... ¿Cómo se metía el cepillo de No, pero no por la boca precisamente. Era por otra parte. Era largo, Muy largo y muy flexible también. Pero, o sea, este caso es el caso tal vez más extremo y más dramático que yo he visto, porque obviamente esta mujer perdió su trabajo, no podía salir, estaba perdiendo a su esposo también, porque estos síntomas ya estaban impidiendo cualquier tipo de relación. La comida para ella era una tragedia porque ella nunca podía estar segura que la comida estuviera completamente limpia. Entonces había dejado de comer, comía apenas unas cuantas cosas que ella pudiera controlar. Ojalá todo estuviera empacado en latas. Entonces empieza ya uno a ver, o sea, los niveles de afectación que esta persona tenía por el TOC que le impedían vivir una vida más tranquila. Los psicólogos cognitivos es una escuela de la psicología, que es, en este momento tal vez en Estados Unidos es la que manda en todas partes. Tienen todo un esquema muy organizado de cómo hacer el tratamiento de las personas con TOC y han tenido muy buenos resultados. No se trata de quitarte la personalidad obsesiva, quitarte el TOC, se trata de ayudarte a construir mejores síntomas que no te impidan vivir de manera tranquila. Ahora quiero que juguemos al escritor. Llegamos a la pregunta difícil. Yo lo hubiera hecho mejor. Sí, lo hubiéramos podido hacer mejor. Tocas un papel importantísimo que es el del músico. La producción musical le cambia el tono de color, aprovechando también que estamos hablando de los colores, que por cierto no se mencionó el color verde. Me caga el verde, pero es el color central del arco iris y define perfectamente a Otto, ¿no? No es ni de allá ni de acá, es exactamente a la mitad. Pero el colorido de la música le cambia totalmente el tono y lo convierte realmente en algo muy agradable. Como decías hace ratito, pudo haber sido un drama, pero patético, ¿no? De suicidarse. Todos tenían su propio toque que era de suicidarse. A lo mejor el que era el matemático, el de menos problema era de la matemática, sino su trastorno de acumulación. Sí. Todos tenían su respectivo problema, pero si lo hubiéramos puesto en una situación lúgubre o en algo así dramático de violines y no, hombre, habría sido otra película. Y eso me fascinó. A la hora de hacer el guión, francamente, el darle ese matiz fue una maravilla. Para mí me hizo la película, ¿no? Rafa, tú con esa, pues que tienes ya una formación y puedes mirar estas enfermedades desde un punto de vista distinto, ¿hubieras hecho algo diferente en esta película? ¿Hubieras contado la historia de otra manera? Yo estoy pensando, ¿qué le habría cambiado yo y no encuentro nada? Es que yo en esta me veo también a gatas con eso, me parece muy difícil. Sí. O sea, cada uno de los personajes me parece muy interesante y le agrega mucho a la historia. Me pareció encantador cuando al final Ana María está encantada con el doctor Palomero, incluso cuando dice sus palabrotas y ella como, ay. Y le coquetea, pues lo invita a salir. Sí. O sea, y otra cosa que me encantó, porque yo también decía hacia el final, pero es que esto está muy romántico de que todos salieron allá y ya curados, y no, y empieza uno a ver que siguen teniendo sus síntomas, y precisamente cuando Blanca intentó flexibilizarse cargando el bebé que se le caga. Sí, encima, pobrecita, pues es una germofóbica y que un bebé le bote todo eso encima. O sea, no sé, a mí me parece muy difícil cambiar de cosas de esta película porque estoy de acuerdo, o sea, sí, me parece que está escrita. No encuentro nada que cambiar. Yo realmente solo pondría una cosa más, porque sí, me puse también como a analizar y realmente solo le pondría una cosa, porque a mí el cierre que le dan a Emilio me parece espectacular. Él botando todas las cosas y luego coge una bicicleta y la esposa se le enoja y le dice, ok, no, y la vuelve a tirar. Está bien. Pero sí hubo una cosa que sí me dejó como, ¿pero por qué? Y que fue, yo no sé si de pronto fue que yo me lo salté, que también es una posibilidad, pero no dijeron por qué Otto fue el último en llegar. Que lo mostraron obviamente evitando las líneas, pero si fuera por eso, Ana María podría haber sido la última, porque ella se devolvió 1.000.000 veces. Entonces yo creo que eso sería lo único que yo le pondría. Decir por qué fue realmente Otto el último que llegó, porque la introducción de Otto, a diferencia de los otros, no muestran qué era lo que estaba haciendo antes de. Bueno, con Lily tampoco, pero digamos que la entrada de Lily no es tan dramática, pero la de Otto sí, la de Otto es una entrada muy fuerte. Entonces tal vez haber dicho por qué fue, habría podido mejorar. No digo que haya sido algo muy, muy radical,
pero digamos que eso podría ser una cosa. Bueno, sí, sí, a mí sí se me acaba de ocurrir una que yo de pronto hubiera agregado, y tiene que ver precisamente con Emilio. Emilio nos lo muestran como ese brillante matemático de principio a fin, y al final nos damos cuenta que su verdadera angustia tiene que ver con el ser acumulador, que eso es lo que le está costando su matrimonio. Entonces, algo que me hubiera gustado a mí es que hubiera habido un poco más de desarrollo de esa idea durante el resto de la película. Por ejemplo, que él hubiera tenido, no sé, algún morral, una mochila, algo donde él estuviera cargando cosas que ha ido recogiendo. Algún elemento que nos dé el indicio de esa tendencia a ser acumulador. Yo tengo otro punto. Un personaje del que no hemos hablado, que es la secretaria, que también tenía sus tocs, pero todos en la película tienen sus tocs, ¿no? Hasta la señora que se sube en el taxi cuando van llegando. Pero la secretaria, yo sí le habría cambiado hacia el final de la película, que también la secretaria hubiera salido curada de sus tocs, que hubiera sido quizás, también es un personaje, no creo que sea secundario, realmente juega un papel importantísimo la secretaria, que está todo el tiempo engañándolos a los muchachos, es una mentidora compulsiva, se engaña ella misma, ¿no? Se tiene que ir al baño a esconderse para fumar, para hacer sus cosas así como que, no, esto es solo mío. Yo le habría cambiado a que ella también hubiera salido atendida por parte del doctor Palomero. Y que el doctor Palomero también pues hubiera salido, bueno, ya voy a dejar de decir estupideces y groserías, ¿no? ¡Maldita sea! Yo habría a mí me gustó que al final, cuando supuestamente se descubre y está hablando con la recepcionista, uno dice, bueno, estaba fingiendo el síndrome, pero le mira los senos y sigue como con su malicia. O sea, en realidad él sí tiene un problema. No lo estaba fingiendo del todo. Él sí tiene su vaina. Y la señora, o sea, la recepcionista, ya uno dice, ahora todo tiene sentido. Pues la manera como ella se comportaba, uno decía, uy, pero terrible, ¿cómo no la despiden? Pues, pero ya al final, cuando se descubre que es una actriz, entonces uno dice, bueno. Sí, excelente actuación. O sea, ella realmente le pagan por ser irritante. Sí, ese es su papel, ese es su personaje y lo hace perfectamente. A mí me gustó mucho, pues francamente no encuentro nada que cambiarle, me pareció muy buena. Yo creo que no lo habría hecho mejor, sobre todo porque yo soy una gran ignorante de todos esos temas y me pongo a pensar, si yo tuviera que hacer una película, la investigación sería, pues, no sé, de años, porque uno no está familiarizado con ese tema. Yo pienso que yo lo habría hecho mejor cuando es como el área de uno, claro. el área que uno domina. Entonces uno dice, no. Es como cuando hay un oficial de construcción y llega otro, un amigo, y dice, ay, pero ¿por qué estás haciendo esto? Y uno dice, a mí nunca me hubiera ocurrido que eso no está bien o que yo lo hubiera hecho de otra manera. Pero el que trabaja en la misma área, sí, dice, yo hubiera cambiado esto o aquello. Entonces, como yo soy una gran ignorante de esos temas y conozco muy pocas personas con trastornos, entonces no se me ocurre nada que hubiera cambiado. Me parece que todo estuvo muy bien manejado y no me molestó el final. Me pareció que el final estuvo muy, muy bien, porque si Federico se hubiera convertido en un ser súper racional, en un señor súper correcto, no se hubiera dicho ¿qué? Pero el mirarle la malicia con la recepcionista, mirándole los senos y todo eso, uno dice, también tenías tu problema. Picarón. De todos modos, a mí me parece que es admirable cuando una película nos deja como con esta sensación de, bueno, no, realmente no tengo nada que cambiarle. O sea, eso es algo para aplaudirle al director, al guionista, al productor. Sí, es algo admirable. Bueno, todos nos deja con un muy buen sabor de boca. O sea, no fue nada más una película sino realmente es una película que te deja contento. Te dice, mira, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Y vale la pena entender cuáles son los toques míos, los toques de las otras personas y disfrutarlo y a fin de cuentas, si es algo que no está afectando a los demás, disfrutarlo. Y pasa lo que pasa con un buen libro. Yo, por ejemplo, la vi 2 veces. Cada vez que uno lee un libro bueno, le encuentra cosas nuevas que no había visto.
escenas por las que había pasado por encima sin fijarse. Y lo mismo pasa con esta película. No sé si la han visto más de una vez, yo la he visto 2 veces y esta segunda vez vi más cosas que se me habían pasado la primera vez. Y cosas que aportan, pues cosas que uno dice, ve, qué chévere. No lo había visto. Porque tú no eres el mismo. Así la ves en una semana, no eres la misma persona. Sí, claro. Sí. Bueno. Pero hay películas que uno trata de repetir y no las aguanta. Sí. No, ya esto. Y hay películas que me las sufrí una vez. Requiem por un sueño. Con esa me pasa eso. Es una película tan buena que nunca la quiero volver a ver. Porque es una película incómoda. A mí me pasa con Cementerio de Mascotas. Yo no soy capaz de repetirme esa película. O sea, me la vi una vez, vi al niño psicópata una vez, pero no soy capaz de volverlo a ver. Sí, esa es de las que más me gusta a mí de terror. A mí me suena muy traumatizante, yo no la conozco. Sí, mucho. A mí me pasa con el niño de la pijama de rayas. Ay, también, no. Me la vi una vez y no me la volví. Es tan buena que no la quiero volver a ver nunca. Sí, me regalaron el libro y no fui capaz de leerlo. Bueno, yo las dos, vi la película y vi el libro, creo que ya vi suficiente. Uno de mis libros favoritos es precisamente Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, que habla justamente del Holocausto, ¿no? Pero creo que ya me dieron el feel, ya capté de qué se trata, ya no tengo muchas ganas como que de volver a verlo. Cosa muy diferente con Tok Tok, la volvería a ver y me cae que me volvería a cagar a reír y reír y reír. Así, pip, pip. Bueno, entonces con este momento de Tourette vamos a hablar de nuestras redes sociales ya para despedirnos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestros perfiles, pueden suscribirse a nuestro podcast desde nuestra página historiasaldivan.com. En la sección de servicios de podcast encuentran los iconos para seguirnos en las distintas plataformas de podcast. Estamos ya en Google Podcast, en Spreaker, estamos en Amazon, estamos en muchísimos, en Spotify. Entonces recuerden seguirnos, suscribirse al podcast y bueno, escríbanos también al correo historiasdivan@gmail.com. Olga, ¿dónde pueden seguirte en tus redes? En Instagram, Olga Chavarría, escritora, en Facebook lo mismo y bueno, y mi página web es olgachavarría.com. Ok, Ani, ¿dónde pueden seguirte? Me pueden seguir en Facebook por mi nombre, Ana Isabel Miranda Chavarría. Ya estoy construyendo mi fanpage, próximamente daré mis otras redes sociales. En Instagram estoy como Aranía28, así tal cual suena, Aranía28. Y ya esas son mis redes por el momento. Carlos. Bueno, yo soy Instagram, Facebook, Twitter y mi sitio cabarsal.com y obviamente de ahí todas son @cabarsal, ¿no? Con S, sí. Con S. Perdón. Es K de Carlos, bar de barba, sal de Salazar, Cabarsal. Ok, a mí pueden seguirme en Facebook, en mi página de Rafa Miranda Escritor, o pueden llegar allá como facebook.com/Miranda Historias. También pueden seguirme en Instagram y en Twitter con Raf Miranda Mus. Y nuestra página de Facebook del podcast es facebook.com/historias.al.divan. En Instagram, ya se me olvidó cómo estábamos en Instagram, es historias.divan, creo que es la cosa. No recuerdo. Qué situación tan complicada. Sí, es un excelente momento de radio este. Historias.divan en Instagram. Los invitamos a seguirnos. Envíennos sus mensajes, denos sus comentarios en nuestras redes, en nuestra página de Facebook. Cuéntenos qué les parecieron estos 2 primeros episodios. ¿Ya vieron las películas? ¿Todavía no? ¿Tienen sugerencias de películas que quieren que miremos con ustedes? Y bueno, esperamos sus comentarios. Un abrazo. Próxima película. Nuestra próxima película se llama Your Name. Your Name. Está disponible en este momento en HBO Max. Esperamos que la vean para que también la podamos disfrutar juntos. Un abrazo para todos. Esto es Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. ¡Felices fiestas! ¡Feliz Navidad, felices fiestas, todo lo que ustedes celebren! ¡Felices fiestas! ¡Chao! Nos vemos. Bye.